Buenos días, compañero, buenos días, profesor. Yo vengo a hablarles sobre René Descartes. René Descartes nació en La Haye, Francia, en 1596 y falleció en Estocolmo, Suecia, en el 1650. Filósofo y matemático y físico, el que se consideraba el padre de la filosofía moderna. Estudió en un colegio de la orden jesuita, con un plan que incluía lógica, matemática, física y metafísica. Bueno, el pensamiento medieval que regía su educación admitía como valedero el criterio de autoridad, que se reconocía como verdad lo que decía la Biblia, la Iglesia o filósofos como Aristóteles, solo porque eran afirmados por estas autoridades. Durante el Renacimiento, a mediados de los siglos XV y XVI, el hombre occidental fue dejando atrás la confianza en las creencias fundamentales en las que se había basado en el mundo medieval, una referencia permanente al más allá, el interés por la salvación del hombre y un relativo desprecio por el mundo terrenal. René Descartes era considerado el padre de la filosofía moderna, o es considerado el padre de la filosofía moderna. Su pensamiento está marcado por la búsqueda incesante de la certeza. El criterio de verdad para Descartes es la certeza, el convencimiento subjetivo, por lo cual si hay algo de lo que tengamos la más mínima duda, es mejor rechazarlo y tenerlo como falso. En ese sentido, él está influenciado por el método científico y la rigurosidad de las matemáticas que dan resultados precisos y concretos. Él se siente decepcionado de los filósofos. Dice que nunca llegan y se ponen de acuerdo en algo, en nada, por lo cual él dice que la filosofía está estancada en un mismo lugar, es estática, no hay ningún tipo de avance, por lo cual él propone un método que sea igual de riguroso que las matemáticas. Este método de conocimiento se enfatiza en la duda. Él dice que solo dudando de todo se puede llegar a alcanzar una verdad, ya que con la duda como método se puede resolver y fundamentar el conocimiento de una manera sólida y segura. La duda entonces es un camino para llegar a la certeza, por lo cual se apoya en 4 reglas. Mi compañero David se enfatizará más en hablarle sobre esas 4 reglas que hacen parte del método cartesiano de René Descartes. Bueno, yo se las resumo en que esas 4 reglas son la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis, la regla de la enumeración. Y la primera regla, que es la de la evidencia, nos habla de no aceptar nada como verdadero a menos que estés convencido y seguro de lo que es, tratando de no adelantarnos ante el juicio hasta conseguir la evidencia. El criterio de verdad es la evidencia, o como Descartes lo llama, la claridad y la distinción, ideas claras y distintas. La regla del análisis consiste en dividir los problemas entre tantas partes como sea posible, dividir lo complejo en lo simple, con el objetivo de llegar a esas ideas básicas, claras y distintas y que sean tomadas como verdaderas. La tercera regla, que es la de la síntesis, nos habla de, una vez llegado a eso, a lo simple, conducir con orden ese pensamiento e ir ascendiendo hasta llegar a lo más complejo, a través de pasos lógicos y racionales hasta lograr clarificar y evidenciar lo complejo. Y la última regla, que es la regla de la enumeración, consiste en ir repitiendo y revisar los pasos para verificar y que no hayan dejado nada o que no se haya cometido ningún tipo de error. Dentro de lo que nos propone Descartes, cabe mencionar que él nos habla de unas sustancias que son el componente de todo lo que existe. Él nos habla de que la sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe. En primera instancia, él distingue que solo hay 2 sustancias de lo que está hecha todas las cosas a nuestro alrededor. Eso nos incluye. La primera él la llama la res cogitans o res cogitans, que es la sustancia pensante. Y la otra, la red
extensa o sustancia extensa. La red cogitans o sustancia pensante es lo que es el alma espiritual. Y la red extensa o sustancia extensa es todo lo material, las cosas y objetos a nuestro alrededor. Luego, a través de meditar y pasar un tiempo en exilio, Descartes llega a cuestionarse muchas cosas y empieza a replantearse muchas cuestiones, en la cual llega a la conclusión de que hay una tercera sustancia que le da sentido a todo. Esta es la res infinita o sustancia infinita, que no es otra cosa más que la idea de Dios. Por todo esto y en base a estos postulados, Descartes propone explicar la existencia de Dios. Pero antes de entrar en la obra que utilizó y el método donde él demuestra la existencia de Dios, hay que partir primero de analizar el contexto histórico. Descartes pronuncia estas obras y teorías en una época donde prácticamente no había ninguna duda de la existencia de Dios. Lo que ocurre es que René Descartes se aproximaba al conocimiento por medio de la duda. En ese sentido, si se planteaba la duda de la existencia de Dios, era para encontrar la verdad. Para Descartes, mientras más dudes, más puedes validar algo, lo que él llamó la duda metódica, un concepto que abrió un ciclo en la historia del conocimiento, lo cual nos da la visión que cuando Descartes decide dudar de Dios, lo hace bajo una consigna, bajo un propósito. No es que él haya dejado de creer en Dios, ni mucho menos, sino porque él quiere llegar a la idea clara y distinta que es la base del conocimiento y las ciencias. En ese momento se vive un periodo donde la humanidad recién estaba saliendo de la Edad Media. Los saberes aún estaban agrupados y conducidos por la cátedra católica, por lo que lo filosófico en ese entonces era considerado también científico y por supuesto también teológico. En ese contexto aparece en 1641 la obra Meditaciones Metafísicas, en lo que demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad de alma. Pero ¿cómo así meditaciones metafísicas? No hablamos de metafísica como algo surrealista, algo de fantasía. Simplemente en lo metafísico en ese tiempo era como preguntarnos como el origen del ser, de la existencia, de dónde venimos, a dónde vamos. Aquí Descartes pretende desarrollar algunos conceptos que ya había introducido años atrás en su discurso del método. En este libro él aborda el problema metafísico y las causas del ser. En la primera meditación, Descartes adopta la regla de la duda metódica para hacer tabla rasa a todos los conceptos, como preliminar para una reconstrucción sobre la base intuitiva del dato inmediato de la conciencia. Cogito ergo sum, pienso luego existo. El hombre entonces es una sustancia pensante, inmaterial, y este conocimiento es una idea clara y distinta, inalterable, independiente de lo sensible. De hecho, aquí lo que Descartes propone es que él pone por duda todas sus opiniones y decide empezar desde cero en busca de la verdad única con la que él pueda fundamentar el conocimiento entero, y él empieza a dudar de los conocimientos de los sentidos, por lo que ya no puede estar seguro de lo que demuestren los sentidos realmente exista. Lo que él llama la duda hiperbólica. La duda hiperbólica es cuando dudas exageradamente de todo a tu alrededor. Es lo que llaman la duda hiperbólica. Él cree que los cuerpos mismos no son en realidad conocidos con los sentidos ni con la imaginación, sino con el pensamiento y la inteligencia. Ejemplo de esto está cuando colocas un lápiz dentro de un vaso de agua y la percepción
y los sentidos te hacen ver como que el lápiz se parte o se dobla dentro del vaso de agua. Otro ejemplo también es cuando tú vas en una carretera y a lo lejos tú ves la carretera que se ve como si estuviera mojada y en realidad es la humedad ambiental la que hace hacernos ver ese efecto. El gran descubrimiento de Descartes se da en la segunda meditación. Por mucho que exista un genio maligno, no me puede engañar con respecto a mi duda. Lo de genio maligno lo explicaré más adelante. Por lo cual, por lo cual, si yo dudo, estoy seguro de que dudo y nadie me puede engañar de eso. Pero además, que si yo dudo, significa que pienso y por ende si estoy pensando, quiere decir que existo. Cogito sum, pienso luego existo. Se erige como la primera verdad indudable, el primer principio de la filosofía moderna. Yo existo precisamente como cosa pensante, lo que hablaba ahorita, la res cogita. Por lo que de momento soy algo que piensa, ya que el cuerpo queda desechado del mundo sensible, por lo que no puedo estar seguro de que mi cuerpo exista. Solo estoy seguro de que existo como cosa que piensa. Aquí piensa la radical distinción entre el alma y cuerpo que sentará las bases del dualismo cartesiano. Con lo que Descartes afirma que aquí solo estoy seguro de que si pienso, existo cuando pienso, pero si no pienso, existo, es un interrogante que dará explicación a las demás premisas de sus meditaciones y la existencia de un Dios que piensa en mí cuando yo no pienso, y si Él piensa en mí cuando yo no lo hago, yo existiré, porque me mantendrá en la existencia. Ejemplo de esto es cuando estamos soñando. Descartes afirma de que nosotros somos unos seres pensantes, pero cuando estamos pensando, estamos existiendo. Y que cuando dejamos de pensar, él se pregunta que si existiremos cuando dejamos de pensar. En ese sentido, él dice que debe haber algo que piense en nosotros cuando no estamos pensando y que nos haga existir. Ejemplo de esto es en los sueños. Cuando nosotros estamos soñando, eh, no estamos pensando. Pero según Descartes, algo tiene que estar pensando en nosotros para que nosotros podamos existir. En esta meditación descubro que yo existo, pero no sé si existirá nada fuera de mí o en mi entorno. En la tercera meditación, Descartes observa dentro de sí mismo y descubre tres tipos de ideas. Las ideas innatas, que son las ideas que creo que han nacido conmigo mismo. Las ideas adventicias, que creo que son las que me vienen de afuera. Y las ideas facticias, que son las que invento o construyo yo mismo. Ejemplo, las ideas innatas como el valor, la justicia. eh, las ideas innatas son las que veo a través de mi percepción. Una persona, un caballo, etcétera. Las facticias son aquellos que son más resultado de la fantasía. Ejemplo, un dragón, un carro alado. Eh, con esto y teniendo claro estas tres ideas, Descartes procede a dar dos argumentos para demostrar la existencia de Dios. El primero radica en que yo encuentro en mí la idea de un Dios perfecto e infinito, y que esa idea no puede provenir de mí, no puede ser facticia, no puedo haberlo inventado yo, por lo que yo soy una sustancia finita. La idea de algo finito solo pudo haber sido puesto en mí por algo de igual naturaleza, finita a esa idea. Dios es por lo tanto la causa de esa idea infinita que yo encuentro en mí. Por lo que Dios es la única explicación de que yo, que soy una sustancia infinita, tenga en mí una idea infinita. El segundo argumento dice que yo no podría existir si no existiera Dios, ya que yo soy una sustancia imperfecta y finita y no me he podido crear yo mismo, por lo que yo no he existido desde siempre.
es que no estoy seguro de que, cuando deje de pensar, exista. Por lo que piensa que si yo fuera Dios, si yo fuera perfecto e infinito, no tendría ninguna duda, ya que con mi conocimiento sería perfecto. Por lo tanto, algo tuvo que haberme creado y ese algo es Dios. Por lo tanto, Dios no es solo responsable de crear la idea de infinito que tengo en mí, sino también responsable de crearme a mí, por lo cual Dios es la única explicación de que Dios exista. Además, este Dios es perfecto, lo cual es totalmente bueno y no puede ser engañado. La cuarta meditación, él habla y busca explicar un interrogante, que si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el error? Descartes lo explica diciendo que tenemos dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Una inteligencia que es finita y una voluntad que es infinita, por lo que la voluntad es más duradera que la inteligencia, con lo que el error se da como cuando mi voluntad quiere correr más rápido que mi inteligencia y no se atiene a los límites que la inteligencia le determina. Es decir, cuando nos precipitamos a realizar un juicio porque mi voluntad quiere hacer un juicio ya. Por lo que Descartes intenta decir que el error no tiene nada que ver que Dios sea malo y me induzca el error, sino que la voluntad es culpable porque no se abstiene a los límites del pensamiento. Además, Dios, que es bueno, me ha dado un método para no caer en el error, que son las 4 reglas que mencioné ahorita. Aquí Descartes pone un ejemplo. Cuando estamos en un lugar y vemos a alguien de lo lejos, a veces creemos ver a alguien y lo saludamos, pero cuando esa persona se acerca, vemos bien que no es la persona que creemos haber saludado. Entonces ahí nos muestra que nos precipitamos y caemos en el error. En la quinta meditación, Descartes presenta un tercer argumento de la existencia de Dios, el argumento ontológico. Él dice que al igual que la idea de fútbol es inseparable de la idea de balón, eh, yo no puedo pensar en fútbol sin pensar en un balón. Es así como lo explica que la idea de Dios implica necesariamente su existencia. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es la idea de un Dios sumamente perfecto. Y un Dios que no existiera sería un Dios imperfecto, por lo que le faltaría una perfección. La existencia entonces no se puede pensar en Dios como inexistente, porque la idea de un Dios es inseparable de la idea de existencia. Por lo que la idea de Dios implica necesariamente la existencia y como este Dios es perfecto no puede ser malo ni engañarnos porque es bueno. Por lo cual Descartes cae en la hipótesis de que hay un genio maligno. A raíz de esto Dios se vuelve la garantía de mi conocimiento. En la tercera meditación él recupera el mundo sensible. Dice que como sé que ya Dios existe y no me engaña, me puedo valer de los datos de mi sentido, aplicando las reglas que mencioné ahorita, aunque tenga que ir con cuidado con mis juicios y no precipitarme. En lo esencial me puedo fiar de lo que la naturaleza me enseña, porque la naturaleza en general no es otra cosa que Dios mismo, y Dios no me engaña. Y sí que los sentidos me han engañado alguna vez, bueno, el error no es común. Y que sigo unas premisas no caeré en él. Y como Dios no me engaña, puedo confiar en mis conocimientos. Ahora bien, para hacer una conclusión y explicar ya todo de una forma más general, Descartes pregunta cuáles son las fuentes del conocimiento que hasta ese momento había admitido y una por una las pone en duda. En primer lugar, él muestra que los sentidos, nos engañan muy a menudo. Esto lo admite todo el mundo.
Luego apela a la posibilidad de que toda nuestra experiencia no sea más que un sueño y así pone en duda también la imaginación como una fuente fiable de saber. Finalmente, Descartes introduce la hipótesis de un genio maligno o espíritu engañador que se complace en hacernos errar incluso cuando creemos que estamos pensando correctamente. Y de este modo pone en duda racional. Cuando realizo una operación matemática, por ejemplo, podría haber un genio maligno que hace que yo crea que llego al resultado correcto. ¿A mí quién me garantiza de que 2 más 2 es 4 y no 5? Entonces cuando en realidad estoy errando. Así cuando parece que todo es incierto y que no queda más remedio que rendirnos al frente al escepticismo, Descartes afirma, si me engaño, si me equivoco, entonces pienso, y si pienso entonces existo. No puedo dudar de mi pensamiento. La existencia del yo pensante es la primera verdad a la que él llega, una verdad que no puede ser puesta en duda, porque dudar del pensamiento es confirmarlo. Con respecto a lo del genio maligno, esto me llama poderosamente la atención porque se relaciona con teorías, digamos que conspirativas, que se ven en la actualidad. Y quedé como que intrigado en cierta forma porque no sabía que Descartes había hecho esta postura o esta teoría eh, con anterioridad o relativamente fue uno de los primeros que salió con una teoría bastante radical, atendiendo en la época en que lo hizo. Eh, Teorías como de que vivimos en una realidad simulada, lo que llaman Matrix, es lo que Descartes, es lo que René Descartes trata de mostrarnos con su postulado, que vivimos en una realidad donde él se confía solamente de lo que él piensa y él se da cuenta de que cuando duda de algo, él está pensando, porque si estás dudando, significa que estás pensando. Eh, a través de la historia se han tratado de muchas teorías sobre que el mundo está regido por una matriz, una realidad que es simulada. Otros lo llaman los arcontes. El profesor me corregirá si estoy mal. Pero también hablan también de que hay un demiurgo o un genio maligno. Entonces fue algo que me llamó la atención en la teoría que nos muestra el señor René Descartes. Muchas gracias.